doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miriancita. Buenas tardes. Darle la bienvenida a usted y también a todos nuestros trabajadores a una nueva sesión de Prosergia Te Cuida. En esta oportunidad vamos a tener la participación de la doctora Sandra Lazo, quien nos va a brindar una charla muy importante acerca de estos tiempos que se están viviendo ahora con respecto al tema del COVID y también con nuestra salud mental, que es importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta y también aprovechemos la oportunidad de la doctora que nos va a brindar esta charla. Entonces, vamos a comenzar, doctora, con la charla. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Usted me indica si se logra ver. Claro que sí, ya me estoy viendo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por poder permitirme compartir con todos ustedes este tipo de información que hoy por hoy nos es muy importante conocerla para poder manejar nuestros estados emocionales en una etapa tan difícil que nos ha tocado vivir a todo nivel, como padres, como trabajadores, como hijos. En fin, ¿no? Es un tiempo bastante complicado en el que estamos viviendo. Feliz de poder compartir con la empresa Proserge y sus trabajadores y que esta información pues realmente sirva de mucho para todos ellos. Empezamos con las diapositivas. Es importante tomar en cuenta en este tipo de situaciones el deslindar algunos conceptos. A veces hablamos con mucha libertad acerca de cómo nos sentimos o qué es lo que tenemos cuando decimos me siento deprimida o estoy en depresión. Y de repente es solo una tristeza. La depresión es mucho más que una tristeza. Entonces vamos a empezar deslindando algunos conceptos como por ejemplo qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado mental, es normal, que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema sensación de inseguridad. Fíjense, la ansiedad también es básicamente un mecanismo de defensa. Esto muchas veces a nosotros nos ayuda a estar en alerta, a anticiparnos, es parte de un proceso de adaptativo para mejorar nuestro rendimiento. Entendamos esta ansiedad en un sentido bastante positivo. El tener este tipo de sensación, de mantenernos en alerta, estar dispuestos para intervenir frente a alguna situación de riesgo o amenaza, es algo que nos permite poder manejar este tipo de situaciones, como el huir, el atacar, el neutralizar, el afrontar, el adaptarse, son parte de este mecanismo de ansiedad que nos permite responder. Sin embargo, también podemos hablar del otro tipo de ansiedad, la ansiedad que por el contrario conlleva muchas veces a que nosotros podamos pasar por situaciones bastante penosas y que esta ansiedad, siendo algo positivo de la mejor manera, puede llegar a convertirse en parte de un cuadro como es el estrés. Entonces ahí estamos hablando de una ansiedad mal manejada, mal llevada y mal controlada. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia que nos provoca la presencia de un peligro imaginario. Es decir, el miedo no es sencillamente que sentí miedo porque algo pasó. Muchas veces esta sensación de miedo o de presencia de peligro es porque algo yo imagino. Es como que estoy predispuesta a tener ese tipo de sensación que es muy diferente al miedo que tiene una base, un objeto, una razón de ser. El miedo también es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación y es muy desagradable, ¿no? Es la percepción de un peligro real, por ejemplo, ¿no? También puede ser de un peligro supuesto. Cuando, por ejemplo, a veces nos sentimos inquietos, no sabemos por qué me siento así, siento como que el cuerpo me está diciendo que algo va a pasar y en realidad es algo que yo estoy imaginando. A veces cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos dicen, tengo miedo, mamá, he dado mi examen, no sé cómo lo he dado, tengo miedo. Pues en realidad no es miedo exactamente, porque solo uno sabe lo que ha estudiado y sabe lo que ha respondido. Entonces ahí estamos hablando de un sustento, de un fundamento.
Es muy diferente a ese miedo que no tiene ese objeto de ser, que es un peligro irreal. Y la máxima expresión del miedo es el terror. Pasamos a la siguiente diapositiva. La depresión. Eso es lo que hoy en día gran parte de nuestra población de todas las edades estamos viviendo. La depresión no es solo una tristeza, la depresión es un cuadro completo con muchos signos, con muchos síntomas. Y esta depresión no es solamente un trastorno propio del joven, propio del adulto, es también propio de niños. Vemos ya niños con depresión en la casuística, en la clínica. El anciano solitario vive también en una depresión permanente, ya crónica. Depresión, probablemente muchos hemos pasado por una situación de ese tipo, pero un cuadro depresivo ya es otra cosa. Un cuadro depresivo es algo más crónico, más prolongado o que tiene subibajas, es decir, hay situaciones en las que probablemente me siento bien y como que la depresión desapareció, pasó algo, otra vez me siento abatido, derrumbado, o es como que tiene un ciclo, subo, bajo, razón por la cual muchas veces un cuadro depresivo, que también se llama neurosis depresiva, implica una medicación. Entonces la depresión se puede describir como un hecho, como el hecho de sentirnos sumamente melancólicos, muy infelices, muy abatidos, muy derrumbados, ¿no? Es una situación emocional, anímica. Yo a veces la quiero relacionar como algunos, cuando, por ejemplo, los arequipeños decimos, ¿no? Uy, estoy con la nevada, porque no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de nada, ni de cambiarme. Algo así es la persona que vive en depresión. Vive una permanente nevada, un permanente nublado, un permanente gris. No es una persona que cambia su día. Ahora, fíjense, muchas veces esta depresión está muy ligada al nivel de nuestra autoestima. La persona que tiene una autoestima buena, que sabe reconocerse, puede enfrentar o tiene mejores herramientas para manejar una depresión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, algo que va a sumar mucho de lo que hemos hablado es el estrés. El estrés, perdón, es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Entonces, ¿estamos hablando de un estrés probablemente provocado por un exceso de trabajo? Sí. Un estrés provocado por un exceso de carga familiar, responsabilidades en la parte económica, educacional, de salud, de relación de pareja, también, ¿no? Entonces, es un rendimiento superior que suele provocar diversos trastornos. Es decir, que el estrés no solamente se va a manifestar desde un punto de vista estrictamente físico, como lo vamos a ver más adelante, sino también tiene otros aspectos que involucran el estrés, como el aspecto psicológico, físico, emocional, social, laboral. Existen muchos aspectos en los que el estrés se ve involucrado. Fíjense, hoy en día vivimos una etapa muy complicada. Es más, yo considero que muchas de las personas que vivimos creemos que estamos viviendo de manera normal y en realidad vivimos una vida de estrés permanente. Pensamos que esa forma de vida es lo normal porque, entre comillas, estamos acostumbrados a esa forma de ver, de reaccionar, de actuar, de sentir. Hay un experimento que a mí me gustó mucho y que se los voy a comentar porque de alguna manera refleja la forma como nosotros vivimos. En un experimento se puso una rana en una olla de agua hirviendo. ¡Brum! Se metió la rana, se cocinó y fue, ¿no? Y en otro experimento pusieron una rana en una agua no fría, ligeramente un poquito más que fría, y a un fuego extremadamente lento, muy lento. Y la rana ha vivido muy bien por mucho tiempo. Estaba en su hábitat, no le mortificaba en absoluto, pero esa agua, a pesar de que no íbamos aumentando el calor, esa agua iba calentando y llegó un punto en el que la rana murió. Algo así es el estrés, es el vivir permanentemente en algo dañino, pero que como lo veo y lo vivo todos los días, me parece algo normal.
Entonces, en el estrés hay un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo y es como una respuesta física ante determinados estímulos repetitivos. Por ejemplo, frío, miedo, alegría, las preocupaciones, todo eso que se da en cantidad, sin control, con el tiempo conlleva a un estrés. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá vemos, por ejemplo, unos pececitos, vemos una persona que está mordiéndose las uñas. El comerse las uñas, por ejemplo, se llama onicofagia y es una forma de manifestar ansiedad y probablemente que es una persona que está padeciendo algún tipo o algún nivel de estrés, ¿no? Entonces la ansiedad es una persona con un cúmulo de problemas de toda índole. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de lo que hoy en día nos abruma en extremo y que ha ido de menos a más. Pero muchas veces ese de menos a más tiene que ver con la mala información que obtenemos, la mala información de donde la obtenemos, de donde la buscamos, y no buscamos una información correcta. Mírense, por ejemplo, yo evito ver las noticias, evito ver memes, incluso algunas noticias son terriblemente deprimentes. No es que me cierre a la situación que vivimos, pero prefiero buscar una información de un medio o de un conducto mucho más científico, que me dé conocimiento, aprendizaje, pero al mismo tiempo no exalte mis emociones y mucho menos conlleve a que tenga reacciones malas, ¿no? Primero tenemos que entender qué es el COVID. El COVID es un virus que viene de una familia de virus que surge en la ciudad de Wuhan, en China, en el 2019. Entendamos que el 80% de las personas que padecen esto simplemente se muestra como una gripe normal y son más fáciles de manejar. Sin embargo, existe un 20% que sí pueden tener una complicación bastante fuerte. De ese 20% estamos hablando de un 10% que van a requerir hospitalización. Es decir, es así como nos las pintan, tan terrible, en realidad no tendría por qué serlo tanto. El problema no está en si el virus va a matar de canto, no, el problema está, ese 10% específicamente está en que ese 10% representa a la persona o al ser humano vulnerable, que tienen algún trastorno, como ser hipertensos, diabéticos, problemas que conllevan cardíacos o problemas respiratorios, o tienen con mucho sobrepeso. También tiene que ver con las personas o las familias que no hay una muy buena práctica del aseo, ¿no? Desde esta pandemia, algo que todos hemos aprendido es el hecho de repente aprender a lavarnos mejor las manos de manera más continua. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hará unos 8 de viaje en el extranjero, y bueno, en ese entonces no existía para nada la posibilidad de un COVID, ¿no? Menos ver a la gente prácticamente en su totalidad cubierta con su barbijo. Pero a mí me llamó mucho la atención que los orientales, hablemos de coreanos, chinos, japoneses, a sitios donde yo iba, sobre todo a museos, por ejemplo, ellos iban siempre con sombrero, con barbijo, una botella de agua y 2 frutas. Mientras que el resto de turistas sin gorra, con un poco de bloqueador, haciendo cola para comer una comida chatarra y ninguno con barbijo. Entonces, en algún momento tuve la posibilidad de hacer amistad con uno de ellos y me comentaba que parte de su cultura era el hecho de siempre tener un barbijo, sobre todo cuando se sentían resfriados, porque era una falta de educación el estar resfriados y no estar cubiertos, porque era una falta de educación exponer a la gente al contagio. Fíjense, esto es como hace 10 años aproximadamente, y 10 años después entiendo cómo es que contagiamos con tanta facilidad.
el COVID se contagia a través de esas gotitas al toser, al estornudar, al hablar. Y fíjense que es como viscoso que se adhiere, por eso es que cuando agarramos algo no debemos tocarnos los ojos, la nariz, la boca, porque fácilmente se introduce, ¿no? Se ingresa este organismo y bueno, pues empezamos, ¿no? Muchas de las personas que padecen y que están muriendo tiene que ver mucho con esos antecedentes clínicos, con esas enfermedades que están predisponiendo a que haya una mala forma de llevarse esta enfermedad. Por otro lado, hay otras personas que, por ejemplo, ni siquiera se enteraron que tuvieron COVID hasta que le hicieron una prueba y dijeron, sí, pero tú ya has salido, sí lo has tenido. Y es porque también depende mucho del tipo de alimentación y esa alimentación va a determinar muchas veces el buen o mal sistema inmunológico que tengamos. Siguiente diapositiva. Esta problemática del COVID que estamos viviendo es a nivel mundial. No es solamente Perú que lo vive o Arequipa en este momento que estamos en un grado extremo, terrible. Fíjense, yo vivo por la avenida Venezuela y sobre todo en las madrugadas es impresionante la cantidad de ambulancias que pasa por la avenida Venezuela. Toda la madrugada es un sonido permanente de ambulancias que están llevando pacientes acá hacia Cerro Juli, que están llevándolos para atenderlos y tratarlos, ¿no? Es bastante complicado, bastante duro, pero es una ciudad que es un virus, perdón, que se está viviendo mundialmente y que está acarreando no solamente a nivel de lo que es salud, sino también a lo que es a nivel educación, a nivel interacción social, a nivel trabajo. Por ejemplo, los niños pequeños son niños que deberían estar en su departiendo, sociabilizando con otros niños. Los estudiantes universitarios, estar haciendo sus prácticas, estar interrelacionando con sus propios compañeros. Mucha gente trabaja con trabajo remoto, todos estamos haciéndolo a través, como en este caso, estamos haciendo esta charla a través de una pantalla, ¿no? En el aspecto social es la parte que yo considero más fuerte donde se ha arraigado este problema. Pero no solamente tenemos que ver la parte negativa, sino también la parte positiva, que ha determinado que muchas veces matrimonios, por ejemplo, que trabajaban cada uno muchas horas, solo se veían de repente para dormir, hijos que solamente veían a sus padres a la hora de dormir, hasta mañana papá, hasta mañana mamá, porque no compartían con ellos. Bueno, ahora están compartiendo, ahora reconocen muchas cosas en sus hijos, ahora sé que mis hijas les gusta pintar, ahora sé que mis hijas son autodidactas, les gustan y aprenden solitas. Ahora, o sea, de alguna manera también esta epidemia ha traído consigo, yo considero, aspectos positivos. No todo es malo, pero también depende de cómo queremos ver las cosas. Siguiente diapositiva. Las causas del estrés. Las causas del estrés las vamos a dividir en dos aspectos, autogenerados y agentes externos. Los agentes autogenerados, fíjense, están referidos a cuando yo soy la persona que produce, por ejemplo, esa sensación de angustia, de preocupación, de desesperación. Un ejemplo, vamos a suponer que en mi casa no ha habido un solo contagio, nadie se ha enfermado, pero yo, como veo la tele, como leo, como estoy pendiente de las redes sociales, que se murió, que fulano, que le pasó, que se contagió, entonces yo estoy solita sugestionándome y llega un momento en el que yo incluso puedo crear mis propios síntomas y de repente tengo un COVID psicológico. Ya me duelen las articulaciones, creo que tengo fiebre, ya me duele la cabeza, mejor me hago una prueba. Yo estoy, agentes externos es al respecto.
¿Se logra escuchar, doctora? Sí, pero quiero la siguiente diapositiva, Reina. Ok, ok. Ok. Dentro de los agentes propiamente estresores externos, por ejemplo, está la familia. Podríamos decir, bueno, se está contradiciendo, o sea, la familia puede ser un agente estresor, sí, 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 sí. Cuando de repente, por la cantidad de familia que tenemos, son muchas más las responsabilidades que tenemos que adoptar. La parte de educación, la parte de salud, la parte de vivienda, la parte de vestido, y son muchas preocupaciones, razón por la cual horas, los dos tenemos que trabajar, entramos en sentimientos de culpa, no estoy con mis hijos, no los veo, de repente hace uno algo malo y la esposa me dice, oye, pero ¿por qué no lo castigas? Hizo esto, yo me pongo a pensar, pero ¿cómo lo voy a castigar si nunca paro con ellos y todavía los voy a reñir? Miren todo lo que puede generar muchas veces la responsabilidad que se asocia a la crianza y a la formación de los hijos, de la familia propiamente. La salud también es otro agente estresor. Cuando veo que de repente soy una persona, como en el caso que estamos viviendo, soy vulnerable porque resulta que el esposo es hipertenso, la mamá es diabética, me tengo que cuidar más por mis hijos, porque ¿qué me puede pasar? La economía es otro agente estresor. Cuando tengo muchas cosas que asumir y esto no me alcanza, la posibilidad de la pérdida de un trabajo, estoy sin trabajo, la soledad, el exceso de trabajo, el muchas veces no querer ver las cosas como son, el imaginar situaciones que pueden darse y que son un agente estresor, como como hace un momento les comenté, ¿no? Creer que puedo estar enfermo. Hay personas que las dificultades que pueden presentar externamente las somatizan. Y resulta que tengo una colitis, que tengo un poco de problemas de falta de sensibilidad en un brazo o una ceguera histérica. Esos son problemas que yo genero frente a lo que yo imagino y me genera y se convierte en un agente estresor. Siguiente diapositiva. Los síntomas del estrés. Tenemos síntomas emocionales, tenemos diversos síntomas del estrés. Vamos a hablar de los síntomas emocionales. A ver cuántos de ustedes de repente se ubican o tienen algunos o de repente todos. Uno es el mal humor, el mal genio, el sentirse abrumado, los sentimientos de soledad y aislamiento. La persona que está con estrés y presenta un síntoma emocional tiende a aislarse, tiende a esquivar, tiende a ser solitario, ¿no? Se irrita, es incapaz de poder relajarse y decirle, pero tranquilo, espera, espera. No, cada vez se va desesperando más. Va a que se sienta de pésimo, es una persona negativa. Siguiente diapositiva. Los síntomas físicos del estrés. También tenemos aspecto fisiológico, como dolores, que me duele un brazo, me duele la espalda. Algo muy característico de los aspectos físicos, por ejemplo, las fracturas. No puedo buscar, estoy con tortícolis, no puedo, es que dormí mal. No, es que estamos totalmente tensos al punto de que los músculos se ponen tan duros que producen dolor, ¿no? ¿Qué más me produce físicamente? Náuseas, mareos, la pérdida del deseo sexual. Les hablé que las personas que no manejan sus emocionales los van a traspasar a un ámbito físico, entonces tienen colitis, tienen problemas, como dice en el ejemplo o en la diapositiva, diarreas, dolor en el pecho, taquicardias, resfríos frecuentes, aumento o disminución del apetito. Todos son aspectos físicos propiamente de una manifestación de estrés físico, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Qué síntomas de estrés en el aspecto conductual?
tenemos los desórdenes alimenticios. La persona con estrés y síntoma conductual, por ejemplo, puede dormir mucho o dormir poco. Son los que tienen problema, por ejemplo, para empezar a dormir y después facilidad para despertar o viceversa. Personas que no pueden dormir y luego no pueden despertar. El aislarse, el ensimismar las responsabilidades porque se sienten incapaz, porque definitivamente está afectada la autoestima, el conllevar a un exceso de consumo de alcohol, de drogas u otras sustancias. Fíjense, yo por mi trabajo he visto muchas veces trabajadores que en el afán de querer cumplir, por ejemplo, con sus metas, hacen sus preparados y combinaciones raras, ¿no? Por ejemplo, se toman su Red Bull con un poco de whisky. Y definitivamente, pues, son pilas, pero eso genera trastornos, por ejemplo, en el sueño y trastornos en el carácter. También tenemos los hábitos nerviosos, hace un momento les hablaba de la onicofagia, son manifestaciones de estrés, como la enuresis, que es el no controlar la orina, la encopresis, las heces, la onicofagia, comerse las uñas. La tricotilomanía es un trastorno que sobre todo se ve mucho en jóvenes. Son aquellos que los van a ver que se están arrancando los cabellitos, entonces le hacemos una partidura y resulta que la parte de abajo ya no hay pelos. O se quedaron sin cejas, se quedaron sin pestañas. Eso es una parte de la manifestación. Fíjense, en mi experiencia, en mi casuística, yo he tenido muchos de estos chicos, chicas, incluso tuve una que me llamaba mucho la atención porque se le dio por comerse tuercas de metal. Y bueno, definitivamente ahí se tuvo que trabajar ya también con el área de psiquiatría, ¿no? Para poder ayudarla a superar este tipo de trastornos. Este tipo de trastornos no solamente tienen que ver con una cuestión de repente de exceso de trabajo, sino muchas veces las raíces de todos estos problemas están en el seno o en el núcleo familiar. Siguiente diapositiva. Síntomas del estrés en el aspecto psicológico. Tenemos problemas cognitivos. ¿A qué se refiere a eso? Se refiere a que si yo antes de repente leía algo y a la primera captaba, ahora tengo que leer 2, 3 veces, 4 veces, y yo digo, no sé qué me pasa porque no logro entender. La dificultad para concentrarse, la concentración o el tiempo de concentración se convierte cada vez más corta y cada estímulo me saca fácilmente de mi concentración y pierdo mucho tiempo. Si el trabajo antes lo hacía en 1 hora, ahora con estos problemas lo puedo hacer hasta en 3 horas. Y eso conlleva angustia, a desesperación. Ese tipo de dificultades conllevan a que yo tenga una sensación y un sentimiento de negativismo, ¿no? El juicio pobre, los pensamientos recurrentes, el estar solitario, son todos problemas o síntomas psicológicos. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a manejar el estrés? Hay muchas formas de manejar el estrés, pero tenemos que enfocarlo desde varios puntos de vista, ¿no? El primero, por ejemplo, vamos a manejar el estrés desde el punto de vista del aspecto fisiológico. En el aspecto fisiológico, podríamos manejarlo con un cuidado de la salud. Es decir, siempre, periódicamente, cada cierto tiempo, yo debo hacerme un chequeo. No esperar a empezar a mostrar síntomas, como para decir, uy, creo que ya estoy mal de esto. No, es como a aquellas personas que, por ejemplo, tienen su carro y le dan un trato mejor que a familiar, ¿no? Ya está en tanto de kilometraje, le toca su revisión técnica. Ah, sí, por eso lo tengo en mi carro como nuevo, porque yo no espero a que se malore, ya le toca porque ya cumplió 5,000 kilómetros más y le toca. Algo así tendríamos que hacer con nuestra salud. No esperar. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, el odontólogo es uno de los profesionales mejor pagados, porque en Estados Unidos hay un cuidado muy excesivo sobre las piezas dentarias.
están pendientes de sus chequeos, que si salió una carie, si no salió, si a los chiquitos hay que colocarles sellantes, que si vamos a hacer una limpieza. Es como un médico de cabecera, algo así es el odontólogo. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestra salud, no esperar a enfermarnos para acudir a hacernos un chequeo. Una alimentación sana, rica y balanceada. ¿Qué significa eso? Saber comer. No es que, uy, me antojé de, qué sé yo, un chicharrón y aparte del chicharrón le agregamos papas fritas, chorizos, salchichas, hot dog. Es sabrosa, pero es saludable. De repente debería elegir uno o dos de ese tipo de carnes y acompañarlo con alguna buena guarnición de verduras. Es decir, debo saber balancear mi alimentación. Debo tener un sueño eh, correcto. Lo mejor es dormir de manera natural, no a través de una inducción de sueño, a través de algún medicamento. Para eso debo tener cierta actividad física, como el deporte, un baño de agua caliente, una buena manzanilla o una leche tibia y al sobre. Ese es un sueño reparador y ustedes saben que el sueño ayuda a que el cuerpo pueda reponer todo el desgaste que ha tenido, a que todos nuestros órganos puedan descansar en la medida de lo posible. El único que no descansa básicamente es el corazón porque sigue bombeando y el cerebro porque sigue mandando al corazón que siga bombeando. Sí, ¿cómo también manejas formas de manejar el estrés? Por ejemplo, el compartir con amigos. Es bueno que muchas veces algunas cosas que sentimos que nos pasamos conversar. Ahora me pueden decir, pero no se puede conversar con todos. Es cierto, no se puede conversar con todos. Por eso, siempre en nuestra vida debe haber alguien especial. En una relación de esposos, el especial debe ser la esposa y el esposo. En una relación de amigas, pues la amiga o el amigo es uno, no son muchos. El amigo es uno, el resto son compañeros. Entonces tenemos nosotros que sacar de ese grupo de compañeros al amigo con el que yo siento mucha empatía, mucha confianza. Asumamos que la amistad suma, no resta. El amigo o amiga no hace siempre lo que yo quiero o dice amén a todo lo que yo pienso o expreso. Es, por el contrario, el que puede analizar y puede decirme estás mal. Y el amigo es eso, ¿no? Es muchas veces el que calibra nuestro comportamiento, nuestras emociones. También, ¿qué cosa nos ayuda? A saber balancear entre lo que es trabajo y hogar. No podemos llevar nuestros problemas del trabajo a la casa, ni los problemas de la casa al hogar, porque tarde o temprano nos vamos a agarrar con alguno de los dos. Tenemos que tener una actitud mental positiva, tenemos que despertar y decir, bueno, pues hoy día amaneció nublado y lluvioso, pero yo soy el que marca el día, no el clima, no la situación. Yo cada día debo levantarme y verme al espejo y decir, yo soy el que va a marcar la diferencia de este día. No es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. La familia también nos ayuda a manejar el estrés cuando como familia cada uno sabemos nuestros roles, hay una comunicación muy amplia entre la familia, entre los miembros de la familia, no hay un autoritarismo, no hay una postergación, sino todos somos iguales, todos podemos conversar, de ejercer de la mejor manera la autoridad sobre los hijos y a nivel de pareja, pues no es que el esposo está acá y la esposa acá. Fíjense, a mí me gustó mucho una definición que alguien me dijo, el esposo y la esposa, el esposo es como la cabeza y la esposa es como el cuello. Es decir, los dos se tienen que mover al mismo tiempo. ¿Mm? Siguiente diapositiva. El manejo del estrés, a pesar de que el estrés es indudablemente muy perjudicial,
Se puede controlar, sí se puede controlar a través de las señas que este estrés nos va dando. El estrés nos da señas, ya les he comentado hace un momento, el estar irritable, el tener problemas para comer, el estar desanimado o los dolores que se me empiezan a presentar o la falta de concentración, la falta de interés. Todos son ya algunos indicativos que nos están diciendo, ¿sabes qué? Estás estresado, necesitas ayuda, busquémosla. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no cooperan mucho, es decir, cuando ya el problema está encima, cuando ya tengo una gastritis, cuando ya tengo un problema en mi relación de pareja, con mi pareja, una relación conyugal, cuando de repente mandé todo al tacho y dejé el trabajo abandonado porque ya no lo soporto, es cuando recién nos damos cuenta que algo estaba pasando conmigo y decido empezar a buscar ayuda. Pero a veces esa ayuda que busco no es la más idónea. Ah, me dijeron que si me tomo tal cosa me va a mejorar. ¡Cuá! Me tomo. O para mejorar aprendí una mala relación. Cuando me tomo un traguito siento que me relajo. No, me estoy anestesiando, que es muy diferente. Porque una vez que pasó el efecto del alcohol, más bien me genera más sentimientos de culpa. En realidad no me ayudaron en absoluto. Entonces, el alcohol, las pastillas, relajantes, tranquilizantes, esos no son ayuda. Lo importante es primero un buen control, un buen chequeo médico para ver dónde están las fallas en mi organismo, físicamente hablando, psicológicamente hablando, buscar el apoyo del psicólogo y comentarle qué es lo que me está pasando, qué me pasa en el ámbito familiar, qué me pasa en el ámbito propiamente sentimental, conyugal, de pareja, qué me pasa en el ámbito laboral. Entonces, el psicólogo lo que va a hacer es un poco, usted viene con su maleta, ya metido de todo a la mala. El psicólogo va a abrir esa maleta, vamos a ver qué trae, de eso que trae vamos a ver qué sirve y qué no sirve. Vamos a sacar cosas que no sirven, las desechamos y las cosas que sirven las vamos a empezar a ordenar. Le vamos a enseñar a ordenar cómo va a empezar a guardar las cosas en esa maleta, de tal manera que se lleve siempre lo que es necesario, se deseche lo que no, no pese. Esa es un poco la dinámica en la que un psicólogo debe participar con sus trabajadores en una empresa, ¿no? O sea, hay muchas formas saludables también de poder combatir el estrés, como lo vamos a ver en un momento. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a manejar el estrés? Hay que comprometerse socialmente, el hablar, como hace un momento les dije, es bueno hablar con las personas. Al hablar cara a cara con alguien nos puede ayudar a liberar hormonas que reducen el estrés, pero no con todas las personas, sino con alguien que realmente sea especial, alguien en quien yo confíe. Debemos empezar a movernos, a tener actividad física. Es importante estirar brazos, piernas. Cuando estemos en un rato sentados por mucho rato trabajando, es importante tomarnos 3 minutos para estirarnos, caminar, exhalar, respirar, trotar de repente en el sitio, bailar, y en ratos un poco donde tengan más tiempo, tener una actividad mucho más larga, ¿no? Como correr, nadar, bailar, dentro de la casa. Dentro de la casa podemos hacer nuestro pequeño gimnasio, no necesitamos las pesas, tenemos por ahí un par de ladrillos, los ponemos en bolsas, hacemos nuestros ejercicios, es cuestión de empezar a imaginar. Así como podemos imaginar cosas que nos pueden conllevar al miedo, imaginemos cosas que nos pueden llevar a la creación de cosas que nos puedan ayudar a tener mayor equilibrio. Siguiente diapositiva. Otro tipo de manejo del estrés es el tener un cambio en nuestro estilo de vida, darnos un poco de tiempo para relajar. Fíjense, algo que relaja mucho es cuando nos quitamos los zapatos y caminamos descalzos en el pasto. Eso relaja mucho, mucho, mucho. Caminar descalzo en ese césped relativamente frío, esa sensación que nos produce en la planta son desestresantes, ayuda mucho a relajarnos. Siguiente diapositiva.
También existen las técnicas de relajación que tiene que ver mucho con un aspecto fisiológico de saber respirar correctamente. Vamos a la siguiente diapositiva para explicarlo. La respiración diafragmática es cuando estamos estresados y el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera, ¿no? Entonces, estamos desesperados. Entonces, tenemos que hacer una relajación muscular. ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar aire por la nariz y vamos a exhalar muy delgadamente y suavemente, pero al mismo tiempo vamos a ir tensando alguna parte de nuestro cuerpo. De repente tensamos el brazo izquierdo, ¿no? Respiro y voy exhalando, pero al mismo tiempo lo voy tensando, tensando hasta que esté totalmente rígido. De repente puedo llegar en una respiración hasta 7, la total rigidez. Nuevamente hago el mismo ejercicio para hacerlo y desestresarlo. Vuelvo a respirar y a exhalar lentamente, pero también voy soltando la tensión de mi brazo. Y así con cada parte de mi cuerpo. Eso nos ayuda, no saben cuánto, a mejorar el pensamiento, la tensión del cuerpo, la rigidez del cuerpo. Siguiente diapositiva. La visualización positiva, ¿qué significa eso? Que cuando yo estoy relajando, me estoy respirando, al mismo tiempo debo poner en mi cabeza imágenes de recuerdos de situaciones en las que yo me he sentido muy feliz. De repente, recrear un poco momentos felices, cuando fui a la playa, cuando corrimos y nos caímos y nos revolcó la ola, qué feliz fue, que me reí mucho, causó alegría, o en el cumpleaños cómo bailamos, o los chistes que hacía. O sea, debemos visualizar, mirar, traer a nuestra mente esas imágenes que causaron en nosotros una situación agradable, que nos produce el reír, el sonreír. Ambas van a contribuir mucho a la liberación de la dopamina y de la serotonina, que son ideales porque son biomoléculas que al salir, al producirse, van a mejorar mucho nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, dicen, estoy deprimida, me han aconsejado comer chocolate, pero no cualquier chocolate. Se tiene que comer chocolate que sea más rico en cacao por la cantidad de dopamina, serotonina que conlleva este chocolate y sí nos mejora y no nos engorda, sí nos mejora bastante, bastante el consumo, pero no van a comer pues 3, 4 barras, un trozo es suficiente también, ¿no? No hay que ir en exageración. Siguiente diapositiva. Hay una técnica de relajación muy buena que incluso se usa ya también para la parte médica. Hay un yoga básicamente medicinal que ayuda mucho a las personas, ¿no? El yoga es una actividad que armoniza tu cuerpo con tu mente. Ese tipo de posturas que se utilizan se llama asanas, ¿no? Las asanas son las posturas que utiliza donde el cuerpo entra en armonía y en equilibrio entre mente y el espacio, ¿no? Que nos permite la concentración y la relajación. Es un método bastante, bastante bueno que hoy en día, hoy por hoy, está muy en boga, ¿no? Y como les digo, hay un yoga medicinal que trabaja básicamente con las personas que sufren de fibromialgia, que es una enfermedad que no tiene posibilidad de cura, pero sí control, pero es muy difícil controlarla médicamente tanto, pero el yoga sí tiene muy buenos beneficios en este tipo de enfermedad. Siguiente diapositiva. Y bueno, muchas gracias por su atención. Yo espero de que les ayude mucho a entender algunos aspectos que están viviendo. Muy gustosa de poder recibir a través de Miriam las preguntas que responder a cada una de ellas cuando las hagan llevar. Espero que tengan un bonito fin de semana y recuerden, la decisión de sentirse bien o sentirse mal depende de uno. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Sí, agradecemos a todos. Muchas gracias, doctora Sandra. Y también es importante que todos ustedes nos hagan llegar sus consultas a través del link que les voy a pasar al grupo.
adjuntado con este video y de alguna manera poder resolver sus dudas, algún síntoma tal vez que se relacione o hayan tenido con respecto al estrés, para que puedan de alguna manera también tener esa retroalimentación de parte de la doctora Sandra, ¿no? Que, bueno, es psicóloga y también nos va a ayudar bastante a todos nosotros a pasar estos tiempos de COVID que a veces nos preocupan, el hecho de contagiarse, el hecho de incluso de crear, ¿no?, estas enfermedades psicosomáticas en la mente, pensar que tenemos el COVID cuando no es necesariamente así, ¿no? No hay que tenerle miedo, pero sí respeto, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora. Mucho respeto. Sí, así es. Igualmente, que tengas un lindo fin de semana, Miriam. Gracias a todos por escucharme. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.